Hay un instante que nadie puede describir desde fuera. No dura más que un suspiro, pero lo cambia todo. El cuerpo se detiene. El pecho deja de alzarse. El mundo sigue exactamente igual, pero para quien muere, algo esencial se ha desplazado para siempre. En las casas de Judea del siglo I, la muerte no era un concepto abstracto. Ocurría a plena luz del día, sobre suelos de piedra, entre manos temblorosas y miradas que comprendían más de lo que podían decir. No había palabras para ese momento exacto en el que el aliento abandona el cuerpo, solo silencio. Las Escrituras no describen la muerte como un apagón, tampoco como un sueño inmediato. Hablan de una separación, de un cruce, de un umbral que no se ve, pero que se atraviesa. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. El alma no se disuelve, no se pierde en la nada. No queda suspendida sin dirección. En el mismo instante en que el cuerpo deja de sostener la vida, el alma entra en una realidad distinta, más real que la anterior. Este vídeo no trata de especulación ni de imágenes piadosas. Habla de lo que la tradición bíblica, el pensamiento judío y la enseñanza de Jesús sugieren sobre ese instante preciso. No minutos después, no al final de los tiempos, sino en el momento exacto de la muerte. Quédate hasta el final, te daré una guía práctica para ordenar el corazón. Vamos allá. La Biblia no sitúa la muerte en un futuro difuso, la coloca en un instante preciso, un punto sin retorno en el que algo se separa y algo permanece. En la mentalidad hebrea del siglo I, el ser humano no es una alma encerrada en un cuerpo, ni un cuerpo que contiene algo etéreo, es una unidad viva sostenida por el aliento. Por eso, cuando el aliento se retira, no se dice que la persona desaparece, sino que entrega el espíritu. No es una metáfora poética, es una descripción exacta. El cuerpo queda, la materia vuelve a la tierra, pero aquello que daba identidad, memoria y conciencia ya no está ahí. No se desvanece lentamente, no se diluye en el aire, se separa. En los relatos bíblicos, ese momento no está envuelto en dramatismo excesivo, es sobrio, contundente, irreversible. El texto no habla de tránsito largo, ni de confusión. Habla de un paso inmediato, como si la vida, sostenida hasta ese segundo, cruzara un límite invisible sin detenerse. Aquí se revela una tensión más profunda. El instante de la muerte no es pasivo, no es un quedarse sin nada, es un encuentro. No con imágenes, no con recuerdos proyectados, sino con la verdad desnuda de lo que uno es cuando ya no puede sostenerse por sí mismo. Por eso en la tradición bíblica el juicio no comienza al final de los tiempos, comienza en el mismo instante en que el alma deja de apoyarse en el cuerpo. No como condena automática, sino como revelación. Nada se añade, nada se maquilla, nada se oculta. Solo entonces se comprende algo esencial. La muerte no roba la conciencia, la libera de todo lo que la distraía. Cuando el alma abandona el cuerpo, las Escrituras no llenan ese instante de palabras. Hacen lo contrario. Callan. No porque no sepan qué ocurre, sino porque lo que sucede ya no pertenece al lenguaje humano. La Biblia habla entonces con gestos mínimos, con verbos secos, casi incómodos. Expiró, entregó el espíritu, fue reunido con los suyos. No hay descripciones del alma flotando, no hay relatos del tránsito narrado paso a paso. Hay una contención deliberada. En el mundo bíblico, el silencio no es ausencia de sentido.
es señal de que se ha entrado en un ámbito donde la palabra ya no gobierna, donde no se explica, se constata. Los presentes perciben el cambio sin verlo. El cuerpo está ahí, pero ya no responde. El rostro es el mismo, pero la presencia ha desaparecido. Algo esencial se ha retirado sin dejar huella física. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. La escritura no intenta consolar al observador describiendo el destino inmediato del alma. Dirige la atención a otro lugar, al peso del instante vivido antes de morir. Porque según esta lógica, lo decisivo no comienza después de la muerte, sino que se revela en ella. El silencio bíblico protege el misterio, pero también protege la verdad. El alma no necesita ser narrada en movimiento, porque ya no se mueve dentro del tiempo. La muerte no abre un relato nuevo, cierra el que ya estaba escrito. Y ese cierre no se produce con ruido, sino con una claridad que no admite réplica. La Biblia no describe el instante posterior a la muerte como un vagar incierto. Lo presenta como una presencia inmediata. Cuando el alma deja el cuerpo, no entra en un espacio vacío, entra en relación. No con un lugar, sino con aquel que sostiene toda vida. Por eso, en la tradición bíblica, la muerte no es anonimato, es exposición. El alma comparece sin defensas, sin funciones sociales, sin relatos que la protejan. No lleva consigo lo que hizo parecer, solo lo que realmente es. Aquí se revela un principio incómodo. Ante Dios no hay tiempo para prepararse después. La preparación ha ocurrido antes, en cada decisión, en cada gesto, en cada verdad aceptada o rechazada. El juicio del que hablan las Escrituras no es un tribunal escenificado, es un acto de claridad absoluta. Dios no pregunta para informarse, la luz simplemente muestra. Y el alma se reconoce. No se trata primero de castigo o recompensa, se trata de correspondencia, de si la vida vivida ha aprendido a habitar la verdad o si ha huido de ella. Por eso este encuentro no es idéntico para todos. Para algunos es descanso, para otros desgarro. No porque Dios cambie, sino porque el alma llega orientada o desorientada. Aquí ocurre algo decisivo. La misericordia no desaparece en la muerte, pero ya no se negocia, ya no se pospone. El alma se presenta tal como es, y la verdad, por primera vez, no puede ser evitada. La muerte rompe el tiempo, no lo acelera, no lo prolonga, lo interrumpe. Para quien permanece con vida, el reloj sigue avanzando. Para el alma que ha salido del cuerpo, esa medida deja de tener sentido. No entra en un después cronológico, sino en una hora que no se consume. La Biblia no habla del más allá como de un futuro lejano. Habla de presencia, de permanencia, de un estado donde ya no se espera que algo ocurra para que todo cambie, porque lo decisivo ya ha ocurrido. Aquí se revela una confusión frecuente. No es que el alma espere durante siglos hasta el juicio final, como quien aguarda una fecha en el calendario. Es que ha salido del calendario. El lenguaje humano, atado al antes y al después, no logra describirlo sin deformarlo. Por eso, las Escrituras usan imágenes abiertas, nunca cronogramas, no para confundir, sino para no traicionar la realidad. En el instante de la muerte, el alma entra en una relación que no envejece, no avanza, no retrocede, simplemente es.
y en esa condición, lo vivido adquiere su peso definitivo. Cada elección, cada resistencia a la verdad, cada apertura a la luz, aparece sin diluirse en el paso del tiempo. Aquí ocurre algo decisivo. El tiempo fue el espacio del cambio, la eternidad es el espacio de la verdad. Por eso la muerte no es una pausa entre dos historias, es el punto donde la historia deja de reescribirse. Hasta aquí, el relato ha avanzado sin detenerse, pero ahora es necesario un punto de apoyo. No para cerrar nada, sino para sostener lo que viene. Este canal no existe para acumular información, sino para recorrer con calma estas escenas que, leídas deprisa, pierden su peso real. Si quieres que la Biblia sea historia viva hoy, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Porque lo que estamos contemplando no se vuelve más sencillo, se vuelve más profundo. Si el alma entra en presencia inmediata, si el tiempo deja de contar, entonces la pregunta ya no es ¿qué ocurre después de morir?, sino cómo se llega a ese instante. La tradición bíblica no se detiene en el umbral por curiosidad. Lo hace para iluminar la vida antes de cruzarlo. Y a partir de aquí, el relato gira hacia adentro. No para juzgar, sino para comprender qué experimenta el alma cuando se encuentra con la verdad sin filtros. El encuentro con la verdad no es neutro. La misma luz que revela, consuela o hiere, según como haya sido acogida durante la vida. Para el alma orientada hacia la verdad, la presencia de Dios no es invasión, es reconocimiento. No descubre algo nuevo, descubre que aquello hacia lo que tendía sin saberlo estaba siempre ahí. Pero para el alma que ha vivido cerrándose, que ha evitado la verdad cuando incomodaba, la misma luz no se percibe como descanso, sino como ruptura interior. No porque Dios castigue, sino porque la verdad no se puede soportar cuando se ha aprendido a huir de ella. Aquí ocurre algo decisivo. El sufrimiento del alma no procede de una acción externa, sino de la distancia entre lo que es y lo que ha llegado a ser. La tradición bíblica no describe esta experiencia con imágenes de fuego físico o tortura escenificada. Habla de separación, de lejanía, de incapacidad para habitar la presencia que da vida. La luz no cambia, el alma sí. Por eso, en el mismo instante de la muerte, el encuentro puede vivirse como plenitud silenciosa o como desgarro sin palabras. No hay término medio, porque la verdad, cuando se manifiesta por completo, no admite zonas grises. En el instante de la muerte, nada se improvisa. El alma no presenta explicaciones, no negocia matices, carga con el peso real de la vida que ha atravesado. Cada elección deja una forma, cada verdad aceptada ensancha el interior, cada evasión lo estrecha. Y cuando el cuerpo ya no sostiene, esa forma queda expuesta. La tradición bíblica no entiende la vida como una suma de actos aislados, sino como una orientación progresiva. No pregunta solo ¿qué hiciste?, sino ¿en qué te estabas convirtiendo? Por eso la memoria no se borra al morir. Tampoco se proyecta como una secuencia de imágenes. La vida comparece como unidad, como un todo coherente o fracturado. Aquí ocurre algo que altera el enfoque habitual. El alma no es juzgada por un listado externo, sino por su capacidad real de permanecer en la verdad. La libertad no desaparece en la muerte, pero deja de elegir. Se manifiesta como resultado. Lo que fue apertura se vuelve espacio habitable. Lo que fue cierre se vuelve límite, no impuesto desde fuera, sino generado desde dentro.
Por eso el instante final no es injusto, es exacto. Nada se exagera, nada se minimiza. La vida vivida pesa lo que pesa. La tradición bíblica nunca habló del destino del alma como de un único estado indiferenciado. Distinguió, matizó, guardó el misterio sin diluir la responsabilidad. En el instante de la muerte, el alma no queda suspendida en la nada, tampoco alcanza automáticamente la plenitud absoluta. Entra en un estado coherente con su orientación. Algunas almas descansan en la presencia, no como culminación total, sino como espera serena. No falta esperanza, no hay angustia. La relación ya es verdadera, aunque no definitiva. Otras experimentan distancia, no una distancia espacial, sino interior. La imposibilidad de habitar una presencia que no se ha aprendido a amar. No hay castigo teatral, hay ausencia sentida. La Escritura habla de reposo, de espera, de lejanía, nunca de anulación, nunca de desaparición. Aquí ocurre algo decisivo. El alma conserva consciencia, conserva identidad, pero ya no puede rehacer el camino, solo puede habitar el lugar interior que ha ido construyendo. Por eso la tradición no teme hablar de purificación, no como segundo intento, sino como acto final de verdad. Lo que puede ser sanado, se sana. Lo que ha sido rechazado, permanece como límite. La muerte no iguala a todos, revela a cada uno. Si el instante de la muerte revela lo que el alma es, entonces la vida no se vive para ese instante, sino desde ese instante anticipado. La tradición bíblica no propone vivir con miedo al final, sino con claridad sobre el ahora. No pregunta cómo evitar la muerte, sino cómo habitar la verdad mientras hay tiempo. Ordenar el corazón no es acumular méritos, es aprender a permanecer. Permanecer en lo que es verdadero incluso cuando incomoda. Permanecer en lo que da vida incluso cuando cuesta. Cada vez que una persona elige no huir de la verdad, ensancha su interior. Cada vez que reconoce una herida sin negarla, abre espacio para la luz. Cada vez que ama sin poseer, aprende a habitar una presencia que no domina. Aquí ocurre algo esencial. El alma se entrena ahora para la relación que no terminará después. No se trata de perfección, se trata de orientación, de hacia dónde mira el corazón cuando nadie lo observa, de qué silencio soporta, de qué verdad acepta. La vida cotidiana, gestos pequeños, decisiones invisibles, construye lentamente el lugar interior que un día será habitado sin posibilidad de cambio. Vivir así no oscurece la existencia, la vuelve más real, más ligera, más libre, porque quien aprende a vivir en verdad no teme el instante en que todo queda a la vista. El instante de la muerte no es una escena futura que deba inquietar. Es un espejo silencioso que ya existe. No revela algo nuevo, revela lo que ha sido cultivado con paciencia o descuido. No añade peso, muestra el que ya estaba ahí. La tradición bíblica no mira ese instante para sembrar temor, sino para devolver densidad al presente, porque cada día vivido en verdad es ya una preparación serena para ese encuentro inevitable. La muerte no tiene la última palabra sobre la vida. La vida la pronuncia antes. Quien aprende a habitar la verdad ahora no se defiende cuando todo queda a la vista.
no se esconde, no se fragmenta, simplemente permanece. Y ese permanecer, sobrio, real, sin máscaras, es la forma más profunda de esperanza.